solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Estábamos hablando, repasando pues los transgénicos, las 5 semillas alteradas. Hablamos de la soya, del maíz, de la canola, de la remolacha dulce, donde se extrae el azúcar blanca, el azúcar morena, y del algodón, que se utiliza también para extraer aceite vegetal. Así que todos esos transgénicos, hablamos de las enfermedades asociadas a ellas y la explosión exponencial de todas las enfermedades inflamatorias, autoinmunes, que se correlacionan con estos cultivos transgénicos. También hablamos de los 11 aditivos más tóxicos en nuestra cadena alimenticia, ¿verdad? Pues repasamos, entre ellos estaba, ¿se acuerdan de alguno? El fluoruro en el agua potable, en la pasta de dientes, hablamos del aspartame, en todas las colas de dieta, en todos estos productos de dieta y añadido en muchísimos productos procesados. Hablamos del bromato de potasio, del dióxido de azufre, del BHA, BHT, en muchos cereales, en el arroz, el nitrato de sodio, hablamos de sulfito de sodio, los colorantes y así por el estilo, y entre otros las grasas trans, el glutamato monosódico en muchísimos productos, el jarabe de maíz alto en fructosa o high fructose corn syrup, bien común en más de 9,000 productos, etcétera. Así que esas cositas le dije que los anotaran, ¿verdad? Porque es difícil recordarse los nombres hasta que uno se familiariza bastante. Y por último, hablamos de los pesticidas contaminando nuestras frutas y vegetales. Doctora, entonces, una de las cosas que se debe tomar en cuenta, consideración, ¿verdad? Que cuando nosotros vayamos de compra al mercado, pues vayamos sin prisa. Y siempre que tomemos algo para comprarlo, que miremos los ingredientes. Así mismo. ¿Verdad? Una cosa que, porque o tratar de conseguir lo más sano posible y menos contaminado. A lo mejor no vamos a poder eliminar todos estos venenos, mas sin embargo, con nuestro conocimiento podemos practicar de seleccionar los menos contaminados. Y entonces hoy lo que vamos a hacer es escoger unos cuantos productos comunes. Entre ellos están unos cereales, las pastas y unos jugos. Después, en otras sesiones, cubrimos otros alimentos para que se vayan familiarizando del proceso por la cual ustedes deben pues, dejarse llevar para saber cómo analizar y escoger los mejores, menos tóxicos. Ok. Algunas veces, como dijo el hermano aquí, no algunas veces, debemos siempre llevar la lupa con nosotros al supermercado para poder leer los ingredientes, ¿verdad? Que está en la parte posterior, debajo de la información nutricional, en estas letritas bien chiquitas que casi no se ven. Ok. Nada más de ver este cereal. Este es un cereal dirigido más bien a los niños, que son los que les llama la atención los cereales con muchos colores, ¿verdad? Y a propósito, para que ustedes vean los muchos colores, no tengo que hablar del veneno que hay en este cereal, pero aquí están los colorantes, ¿verdad que sí? Porque aquí hay color rojo, color azul, color amarillo, y el anaranjado es cuando mezclan los colores, ¿verdad? Con esto nada más de usted ver este cereal, usted se va a alejar, porque esto tiene muchos colorantes, entre ellos, pues sabemos que causa cáncer. O sea que los colorantes se convierten en químicos. Son químicos. Para que la gente sepan que no es el concepto del colorante, sino es el químico que le echan para que tenga ese tipo de color. Exacto. Entonces, sí, porque ¿qué va a hacer? Ahora están sustituyendo muchos de esos colorantes con colorantes naturales, ¿ok? Como el ananato, que lo utilizan ahora para dar color anaranjado o rojo, ¿verdad? Y así por el estilo. Y turmeric también. Y otra cosa que están haciendo las personas que están cambiando salud por especial. ¿Qué pasa? Que estos cornflakes o este tipo de productos
Pues como es más barato, pues entonces, ¿qué pasa? Lo que es más saludable pues es un poquito más caro, pero es saludable. Ok. Así que esto no dice natural, no dice non-GMO, no dice orgánico, no dice nada. Ok. Entonces vamos a los ingredientes. Y aquí hay, pues no hay muchos ingredientes, pero vamos a mencionarlo y ustedes me van a decir si es peligroso o no. El primer ingrediente es arroz, o sea que esto está hecho de arroz. ¿Eso nos preocupa o no nos preocupa? Obviamente porque tenemos que ver cómo se cultivó ese arroz. Ok, el arroz no es alterado genéticamente, mas sin embargo, para secar la cosecha rápido, lo rocean con Roundup, ok, con glifosato. Por ende, este arroz está impregnado con glifosato. Ok. El otro ingrediente dice sugar, azúcar. Hay que ver entonces qué tipo de azúcar, porque si es azúcar que ha sido refinada, no, refinada no es una cosa, porque todo el azúcar y sal ha sido refinada. Es alterado genéticamente, transgénica. Si dice azúcar, viene de la remolacha dulce, que más del 90% está alterada genéticamente, ¿ok? En la que no está alterada es, ¿cómo se llama? Orgánica. Sí, pero tú sabes cuál es la orgánica, que sí es pura caña de azúcar. Pura caña. En inglés, pure sugar cane. Aquí no dice pure o sea que sugar cane. La azúcar verdadera dice pura caña de azúcar. azúcar. Exacto. Aquí dice sugar nada más, pero ya tú sabes que esa es alterada. Ok. El otro ingrediente es corn syrup. Sirope de maíz. De maíz. Fíjese, aquí dice chiquitito, no high fructose corn syrup, porque lo que sabe mucha gente, la mayoría de la gente, es que high fructose corn syrup, sirope de maíz alto en fructosa, es bien tóxico. Entonces ponen no high fructose corn syrup, pero tiene sirope de maíz, no tiene el alto en fructosa, que es altamente procesada, pero tiene el sirope de maíz, que es transgénico. Viene del maíz. Que no te matan en la parte de frente del producto, pero en la parte de atrás te matan. Exacto. Ok, el otro ingrediente, canola. ¿Ah? Canola. Bueno, alterado. Transgénico. También, así que fatal el otro ingrediente. Ok. Entonces dice sunflower oil. Ese no es transgénico. Ok. Dice, contiene sabores artificiales y naturales. Pero pues a mí no me gusta el artificial, ¿verdad? Y no me dicen cuál es, pero bueno, sigo. Entonces me hablan de los colorantes. Tiene el colorante azul número 1, el colorante rojo número 40, el colorante amarillo número 6 y el colorante amarillo número 5. Veneno para nuestros hijos, ¿ok? Así que eso ni lo piense, busque otro cereal, porque ese casi todo es alterado genéticamente. Y una pregunta, doctora, uno comiendo este tipo de productos así, como en cuánto tiempo a una persona o a un niño empieza a sentir los síntomas de ese tipo de... Eso varía de persona a persona, porque también varía de la carga tóxica que tenga esa persona encima. No todo el mundo come chatarra todo el tiempo, otras personas alternan, ¿verdad? Así que todo eso depende. Pero acuérdate que, por ejemplo, los cánceres no salen de un día para otro, pero pueden salir otros síntomas de los cuales hablamos, ¿verdad? En los colorantes, ¿qué dijimos de los colorantes? ¿Dónde están los colorantes? Te puede dar daño cromosómico, eso no lo vas a ver hasta un buen tiempo, ¿verdad? Puede afectar la transmisión nerviosa del cerebro, así que empieza a dar disturbios cerebrales en el habla, en el andar, en el caminar, ¿verdad? Eso a lo mejor no necesariamente se observa rápido, ¿verdad? Problemas de la conducta en los niños, te siente bienestar general se afecta con estos colorantes. ¿Afecta el sueño? Los colorantes, no, aquí no dice del sueño. Daño cromosómico, cáncer, afecta la transmisión nerviosa del cerebro y tumores en las glándulas adrenales, tumores en el riñón, daño cromosómico, mayormente daño... ¿No traen problema de estreñimiento? No, los colorantes en particular. Una pregunta, ¿tú comes cornflakes? Porque cornflakes es de maíz, ¿verdad? No, porque él le está preguntando que si se cornflakes porque siento como que él lo come. Porque yo consumo una granola orgánica, no NGO.
Ah, ok. Y entonces las refuerzo con semillas de linaza, Perfecto. semillas de girasol, Muy bien. almendra, nuez, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente. Perdona por la clase. Para que tú veas la diferencia en la ingesta de un cereal, veneno en su Pero totalidad. en el proceso, un ejemplo, una persona que esté sana, y en el transcurso de 1 año, 2 años, puede enfermarse. Yo no te puedo decir si se puede enfermar, pero también le puede tomar más tiempo. Eso depende si es niño, si es adulto, si es de edad mediana. O sea, depende del desarrollo, crecimiento y desarrollo de los órganos de esa persona. Si mientras más joven, más propenso a que el daño se vea más rápido. ¿Tiene un nombre, un tipo de producto de cereal o de cornflakes que pueda decirnos que la gente puedan comprar que sea saludable? Ok, no lo traje porque iba a traer otra serie de cereales, que me llamó la atención por los colores, pero los cereales de los cuales él habló se venden. Para el próximo programa vamos a traer una muestra de ese tipo de cereales para orientar a las personas, que las personas puedan ver, porque se consiguen prácticamente en casi todos los supermercados. Pero vamos Así a que digan trigo, tiene que ser, o si dice trigo, tiene que decir orgánico. O que las personas no se vayan y se mantengan en sintonía con nosotros aquí en la página virtual, porque la próxima yo creo que yo me la voy a llevar a ella para un supermercado. Y vamos directamente desde el supermercado, vamos a hacer una pequeña compra para que las personas sepan qué deben de seleccionar y ver en las compras, en los productos que debe consumir. Exacto, porque es mucho. Ok, vamos a coger aquí 2 jugos, ¿ok? Este jugo que a mí me fascina es un jugo de uva Welch, que le fascina a todo el mundo, ¿verdad? Dice 100% jugo de uva, ¿ok? 100% jugo de uva. Aquí no dice non-GMO, no dice organic, no dice nada, pero es 100% natural, dice, ¿ok? ¿Qué tú me dices de esto, Javier? Yo entiendo que no, que eso no era, puede ser que cuando comenzó, sí, pero yo entiendo que ahora como todo es más producción que otra cosa, pues, y bajo el contenido de lo que en la tabla que tiene de nutrición en la parte de atrás, Okay. Pues no creo que sea tan natural. ¿Esto tiene que decir non-GMO? Yo entiendo que sí. No, porque tú sabes que los que son alterados genéticamente son las 5 semillas que te dije. Ah, bueno, que sí, no, sí, esto porque eso es uva. no me interesa ver non-GMO aquí porque ya yo sé que esta semilla no fue alterada genéticamente, ¿entiendes? Sí, porque es uva. Ok, ¿cuál es el problema de la uva? No es que sea transgénica, es que... Bueno, el proceso, ¿verdad? No, es que pertenece a los Dirty Dozen. Vamos a ver los Dirty Dozen. No es que esté alterada genéticamente, es que, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dividió las frutas más contaminadas con pesticidas y sus venenos, ¿verdad? Y le llamó los Dirty Dozen, las 12 más sucias. Y entre esas Dirty Dozen están las uvas, la fresa, los melocotones, las papas, los pimientos, el apio, la manzana, el tomate, los pepinillos, el brócoli, el espinaca y todas las, el col rizado, todas esas vegetales de hojas verdes. Esas son las más contaminadas con pesticidas. ¿Qué quiere decir? Son fumigas. Están fumigadas con Entonces, pesticidas. como la cáscara es tan finita, entra dentro de la pulpa de la fruta. O sea que esas 12 más contaminadas, no solamente afuera están llenos de pesticidas, también adentro. ¿Qué quiere decir? Que esta uva, dice natural, porque la uva es natural. Sí, porque es natural, pero está contaminada. Pero está contaminada y eso no te lo están diciendo, ¿entiendes? Que le echaron pesticidas. Si no lo hubiesen expuesto a los pesticidas, ¿qué debe decir allá afuera? De que no. Non-GMO. No. Non-MGO quiere decir que no es alterada genéticamente. No. Ya yo sé que no es alterada, no me lo tiene que decir. Lo que tiene que decir allá afuera es que sea orgánico. Orgánico. Al decir orgánico Fíjate, allá le afuera. iba a decir, doctora, yo le iba a decir. En algún momento yo le iba a decir. Si dijera allá afuera orgánico, entonces ya yo sé que esa uva no le echaron
pesticidas. Pero como no lo dice, No lo dice, pues se lo echaron. Está contaminada. Porque yo lo compré en un supermercado de cadena, ¿ok? Donde compra casi todo el mundo. Y en los supermercados de cadena compran millones y millones de los agricultores en Estados Unidos. Y todos usan pesticidas. Y aquí también, ¿saben? Aquí también. Así que si tú tienes algún agricultor local, asegúrese de que lo conozcas bien y pregúntele si usa Que si por la pesticidas. mañana usted tiene un buen cereal como este que está aquí, con esos aditivos que tiene tóxicos, más acompañándolo con un juguito de uva, sabe que se está metiendo una buena porción de químicos en su cuerpo. Así que me pedís el natural, pero aquí le estás metiéndote como 51 venenos de los pesticidas. Y todo eso es inflamatorio y tiene que causar enfermedad, ¿verdad que sí? Y cáncer, ¿ok? Así que el otro ejemplo que le voy a dar es este. Este es un jugo, claro que el envase está Cristal. vacío, Vacío. tomado. Pero también los envases de cristales son más saludables que los envases plásticos, porque con el calor y el frío, el Sí, porque plástico eso es libera lo- un químico, ¿verdad? Unas dioxinas que son peligrosas. Se Así le que conoce como antimonio. ¿No? Y la Ajá. gente no sabe que eso es lo que se traslada de un punto a otro punto. Cuando vienen vagones, esos vagones cogen unas calores increíbles. Permítame explicarle algo sobre la cuestión de los plásticos, los químicos, etcétera, etcétera. ujú, Esto se ha cogido un auge y ha cogido una proliferación en el mundo entero terrible. Ahora bien, lo que no explican estas compañías que usan estos envases plásticos es que para que ese plástico sea apropiadamente sano para conservar el producto que está envasado, debe ser procesado con una resina natural para que la resina aísle el químico del plástico del producto. Entonces, al no tener un revestimiento de resina natural, es que lo contamina con un elemento por la cuestión del calor y por la acidez del producto. Por ejemplo, si es de piña, si es de uva, si es de un cítrico fuerte, y tanto tiempo guardado ahí dentro en ese plástico, tiende a derivar a segregar un elemento que se llama antimonio. Eso produce dolor de cabeza, diarrea y vómitos. Yo conocí un compañero de trabajo que tomó de un plástico agua de esta como toma embotellada mucha gente. y el agua embotellada. cayó en la sala de emergencia en el hospital de área de Guayama. Sí. Bueno, pues nada, ese es otro issue, que poco a poco pues uno debe consumir o comprar menos y menos cosas en envases plásticos. Los otros días en Guapa Radio estaban hablando sobre eso. Sí, sí. Así que no, últimamente yo he estado oyendo muchas, se está hablando en las noticias de ahora de los pesticidas y las frutas y los vegetales. Y yo, bueno, por lo menos, qué bueno. Ok, este jugo, por ejemplo, pomegranate, que es una fruta súper nutritiva con muchísimas propiedades curativas. Es una mezcla, dice pomegranate blend, es una mezcla con manzana, pera, granada, uvas, pero aquí dice organic, aquí también dice organic, que lo diga es una cosa, tiene que tener el sello, busquen el sello, y tiene el sello del Departamento de Agricultura, el sello blanco y verde que dice organic. Si tiene ese sello, le puedes creer a este título aquí arriba de organic, ¿ok? Pues entonces, ¿qué quiere decir organic? Quiere decir que ninguna de esas frutas fueron rociadas con pesticidas. Y si tú miras en los ingredientes, aquí todo dice organic. Dice organic pomegranate, organic, las manzanas son orgánicas, las uvas son orgánicas, la pera son orgánicas, okay, las cherry tarts son orgánicas, okay, la cerola es orgánica. Así que todas las frutas en este complejo o en esta mezcla son orgánicas. Entonces, esto sí. Esto es nutrición, pura nutrición, sin ningún contaminante, ningún veneno que te vaya a hacer daño. Así que eso es para darle una idea de cómo uno tiene que ir buscando, leyendo y confirmando con los ingredientes de que no tiene ingredientes tóxicos. Ok, ahora rapidito, tengo como 5 minutos. Vamos a coger las pastas.
Y aquí tenemos diferentes envases de pastas. Aquí tenemos Ronzoni, unas pastas, las pastas están hechas de trigo, ¿verdad? Y fíjate, aquí tiene un sellito de non-GMO. Pero yo no necesito ese sello porque la pasta yo sé que no es alterada genéticamente. ¿Ok? Así que no lo necesito. Pero este es pasta pelao. Esta pasta es, también dice non-GMO, pero de nuevo, esto no es alterado genéticamente. ¿Ok? Y esa pasta es Super Greens, ¿verdad? Y que es Super Greens porque tiene vegetales añadidos. ¿Ok? Así que vegetales añadidos, es color verde, pues debe ser más nutritivo, ¿verdad? No, entonces, no, dale esta primero, dale esta. Entonces, esta otra es también de trigo, pero integral, whole grain, un poco más de fibras, ¿ok? Tiene el sellito también de non-GMO. No me interesa el sello de non-GMO porque yo sé que no es alterada genéticamente. Entonces, está esa, ahora enseña esta. Esta es otra pasta que de trigo también y dice organic. ¿Tiene el sello de organic? Déjame ver. Sí, Ujú, sí, dice sí, orgánico. sí, Ajá. orgánico. Ujú. Sí, lo dice aquí. Organic. No, Y- una y- cosa es que lo diga y otra cosa es el sello. Yo busco el sello. Dice organic, pero aquí vas a ver, enséñale de cerca, los dos sellos en la esquina. Sí, Los dos sellos, vas a ver el estos non-GMO, que están aquí abajo. que no me dice mucho, porque yo sé que no es alterado genéticamente, pero el sello de Organic, USDA Organic, sí me dice mucho. Me dice que ¿cuál es de esos cuatro? Es el mejor. ¿Ok? Este que es pelado, de trigo, no es integral, no tiene tanta fibra. El que tiene el sello. Este tiene vegetales añadidos, es alto en fibra integral y este es sin integral, pero es orgánico. ¿Cuál es el mejor, el menos tóxico? ¿Cuál es? El que tiene el sello. ¿Cuál sello? El OnGMO que usted le dice. No, yo. Non-GMO no, porque esto no es alterado genéticamente. Orgánico, porque dice orgánico. El que dice organic, porque organic es el que me dice que este trigo no fue rociado con Roundup Sí, en el proceso de cultivo y Doctor, usted Sí. lo va- Es decir, que es usted lo- sano, usted que es lo- sano. que es sano. Que Este no- no tiene las toxinas. No tiene químicos. Este tiene químicos, venenos de herbicidas, de glifosato, que es un veneno. Doctora, potente, y una pregunta. Esos elementos así químicos, porque yo he escuchado personas decir que eso cuando se somete a cierto calor que se cocina, que eso se desaparece. No desaparece. No. Si tú quieres minimizar el químico, el glifosato, que es el veneno activo de Roundup, tú debes ponerlos en agua con bicarbonato y vinagre. Bicarbonato y Ajá, vinagre. como 10 o 15 minutos para que se le vaya algo de lo que está encima. ¿Ok? Así que eso lo podrías hacer. Bueno, Vamos a ¿qué garantía tiene uno de que se le vaya cuando uno hace eso? Bueno, mi amor, se va algo, pero no Pues tiene yo- una yo Lo que garantía. recomiendo mejor para comprarlo ya. Claro, orgánico es lo mejor, pero si no lo venden en orgánico o no lo encuentran, porque no se encuentra en todos sitios, si no lo encuentran orgánico, pues entonces eso es una alternativa. Claro, entre estos tres, ¿cuál es el peor? El que tiene los vegetales verdes, el que es integral, alto en fibra, o este que no es integral. El azul, El Ronzoni es azul. El Ronzoni es el peor, el de menos alimentación, ¿verdad? Es decir, es un alimento como paja. Ajá. Además exacto. de que no tiene... la cosa es que te mata la hambre, pero en realidad no te alimenta. El hambre, Y pero más- no tiene alimentación. No tiene alimentación. Bueno, tiene carbohidratos, es algo, ¿verdad? Porque siempre uno necesita algo de carbohidratos, pero los nutrientes, no son muchos y es más nutritivo tú aumentar más la fibra en un preparado integral.
o darle vegetales añadidos a unas pastas, ¿verdad? Pero acuérdese que ninguno es orgánico, quiere decir que como es a base de trigo, todos tienen su pesticida, su herbicida, glifosato. Y entonces lo interesante es que no es comer, simplemente comer para comer, sino comer para alimentarnos, para que tengamos lo que comamos sea saludable. Por eso fue que el padre de la medicina, ¿cómo era que se llamaba? El padre de la medicina, ese mismo, ¿Qué usted quiere ok, decir? se me ha escapado ahora el nombre. Decía que tu alimento sea, que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, aquí en los vegetales, estos espaguetis, estas pastas, están hechos de vegetales. Tú miras en los ingredientes y los vegetales que tiene es vegetales secos, espinaca, zucchini, brócoli, kale, y esos es la espinaca, el kale, ¿ok? Está dentro de los vegetales más llenos de pesticidas. ¿Entiendes? Y no dice orgánico. Quiere decir que te estás metiendo el trigo de la pasta lleno de glifosato por el veneno de Roundup que utilizan para secar el cultivo, y te estás metiendo todos los pesticidas de los vegetales, que son de los más contaminados con pesticidas. Por eso es que hay que dominar esto bien, y tú dices, espérate, entre estos dos, ¿cuál es el más nutritivo? El que no tiene los vegetales. Porque los vegetales que tiene están llenos de pesticidas y no dice que es orgánico. ¿Me entendiste? Que rompecabezas, oye. Sí, por eso esto es un rompecabezas. Por eso es que hay que dominar esto bien, y la semana que viene vamos a seguir con otro taller de selección de alimentos. Muy bien. Con otra línea de alimentos para que vayan cogiendo la idea del ejercicio mental que hay que seguir para seleccionar los alimentos y minimizar la exposición a todas estas toxinas en el ambiente. Muy bien. Ok, pues ahora vamos a orar para pasar a la división de la sección de espiritual, de estudio bíblico, ¿verdad? Y hoy vamos a cubrir un pueblo con una misión peculiar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí para presentar tu palabra. Te pedimos que nos dé inteligencia, sabiduría, entendimiento para analizar tu verdad bíblica y poderla expresar, Señor, y llevar el mensaje que tú quieres que llevemos. También te pedimos la presencia del Espíritu Santo, que los sensibilicen a ellos ser receptivos al mensaje y que puedan aplicarlo en sus vidas. Por Cristo te lo pedimos todo. Amén. 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 Jaime. Bueno, ustedes han notado que desde un principio, cuando comenzamos con este programa, nosotros nos hemos interesado en algo bien importante. Primeramente, a la gente, a nadie le gusta ser engañado. A ninguna persona le gusta ser engañado. Al contrario, cuando se da cuenta que ha sido engañado, ¿qué reacción tiene la persona? Se molesta. Obviamente se molesta. Entonces, pues, tanto en el programa de la sana alimentación, etcétera, etcétera, el propósito de nosotros es poder orientarlos a ustedes, explicarles las cosas más razonablemente para nuestro buen uso, nuestra buena alimentación, porque una buena alimentación es un reflejo de una buena salud, ¿verdad? Y entonces esto se aplica también en el aspecto espiritual. Muchas personas hoy en día, en ciertas enseñanzas de la palabra de Dios, tienen cierta duda, están confundidos, tienen una interpretación incorrecta o doble interpretación, etcétera, etcétera. Cuando la palabra del Señor dice bien claramente que la Biblia es de una sola interpretación. Muchas personas podrán decir,
Bueno, amigo, mire, esa es la forma que usted tiene de interpretarlo. Yo lo interpreto de otra forma, incorrecto. Nadie puede interpretar la Biblia a su manera. Solamente tienen una sola interpretación. Así es. ¿Verdad? Eso dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, que la Biblia no es de particular interpretación, sino que tiene una sola interpretación. Ahora, todo está en la buena disposición que tenga la persona de aceptar lo que es la verdad. Porque Jesús mismo dijo bien claramente en Juan capítulo 8, doctora, Juan capítulo 8, vamos a ver lo que dice el versículo 32. Nos quedamos ahí en Juan un momentito, en Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice, hermana Hildred? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y el 36? El 36 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el 36 dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hay personas que dicen, no, yo estoy en libertad porque Cristo me liberó. Pero está haciendo cosas, está comiendo, está bebiendo cosas que el Señor dice que no debemos consumir. Por tanto, una persona que dice, Cristo me liberó, Cristo me libertó. Puedo hacer lo que me da la gana. Pero puedo hacer lo que me da la gana y puedo comer lo que me da la gana. Hermana Hildred, ¿podría leerme también el de Juan capítulo 8, el versículo 47? Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso que hay personas que cuando escuchan la palabra del Señor, le escucha lo que a ellos les gusta que sea para su conveniencia. Pero cuando escuchan algo que no les sabe bien, lo descartan, etcétera, etcétera. Ahora, hay personas, vamos a ver lo que dice en el capítulo 7. O sea, que cuando uno no quiere escuchar la palabra del Señor, es que usted no es de Dios. No es de Dios, la Biblia dice que no es de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Acepta, sea lo que sea, lo acepta, no le pone pero, no le pone. Mire, mi amigo, y hoy en día, le estaba comentando aquí hace unos segunditos atrás a la hermana Hildred y a Javier y a la familia, hay personas que trabajan por impulsos que son dominados por el sistema nervioso, que se conoce por la cuestión de las emociones o las sensaciones. A la vez que esa emoción, esa sensación desaparece, la persona se quedó en neutro, se quedó en nada. Sin embargo, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 7, el versículo 17-18, me gustaría, Hilda, que lo leyeras también. 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Exacto. En otras palabras, cuando una persona tiene interés en conocer la palabra del Señor, escucha atentamente, muy atentamente, dándole oportunidad al Espíritu del Señor de lo que se está diciendo, lo puede aceptar porque proviene de Dios. Y una de las cosas que es bueno siempre, la persona debe tener siempre un bolígrafo consigo o un lápiz y tener un pedacito de papel, una libreta de bolsillo, y cuando se diga un capítulo y un versículo, usted lo apunta. Entonces usted se va a su casa. Es bueno que la persona tenga una buena versión de Biblia, que de las mejores versiones de Biblia es la Cacedoro de Jaina y Cipriano de Valera de 1609. Ok, pues entonces usted apuntó en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, se cuenta la historia de los bereanos. Dice que eran más nobles que la gente de Tesalónica, porque ellos iban a su casa, ellos anotaban, no lo dejaban a la mente. Hay personas que dicen, mira, yo escucho, pero no retengo. Mira, yo escuché aquello, pero se me olvidó lo que dijeron. Sin embargo, ¿verdad? Ahora, si usted lo anota, usted puede comprobarlo, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, ahora, 18, lo completo. Sí. El versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca,
Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y cuando uno habla de la palabra del Señor, no está buscando la gloria propia, no está buscando la gloria propia del expositor o del predicador, sino la gloria pertenece a Dios. Y es para que las personas se convenzan de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, hablando de conoceréis la verdad, etcétera, etcétera, me gustaría que en el capítulo 18 de Juan, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 18, vamos a definir qué significa, qué es la verdad. Tal vez ustedes lo habrán escuchado, tal vez algunos lo conozcan, pero vuelvo y repito, hay personas que dicen, Dios me liberó, y como mencionamos ahorita, ya yo no soy esclavo. Hay personas que dicen eso, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Por tanto, hermana Hildred, ¿qué dice el capítulo 18, el versículo 33? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Siga leyendo hasta el 37, por favor. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? Respondió, ¿o te lo han dicho otros de mí? Uh-huh. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Interesantísimo. Dice bien claramente, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. A la verdad, es decir, a la verdad se está refiriendo a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cuando dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Porque hay personas que dicen que son de la verdad, pero rechazan la palabra de Dios o la acomodan a su gusto y conveniencia, etcétera, etcétera. No puede ser así. Tú aceptas la palabra de Dios pura y tal como viene a ti y no le pones porque viene de Cristo. La palabra de Dios es Cristo, porque mira lo que dicen claramente. Le preguntó Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato tenía al Hijo de Dios, tenía a Cristo al frente, pero no reconocía a Cristo como la verdad. Nosotros podemos tener a Cristo en nuestra vida, o podemos escuchar de Cristo, pero si no lo aceptamos y lo tenemos en nuestra vida, no somos nada, porque con Cristo todo y sin Cristo nada. Amén. Ahora, Amén. hay una cosa muy interesante que se introdujo en tiempos bíblicos, que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, hermana Hildred, Capítulo 2. Sí, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Quisiera usted ayudarnos por leyendo allí. Respecto a la venida del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendré sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, se iba a levantar un personaje que en el libro de Daniel lo identificamos muy claramente en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Posteriormente vamos a hablar
sobre esta persona. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Que la Biblia dice bien claramente que no os deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, vuestra manera como ustedes recibieron el mensaje de nuestro Señor. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cómo que no vendrá? Es decir, Cristo no va a venir a esta tierra sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué es la manifestación de la apostasía? Pues allí dice bien claramente que se le conoce como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ven acá, ¿quién es el hombre de pecado? El hombre de pecado, recordemos que el pecado es transgresión de la ley de Dios. El hombre que se levantó a violentar los mandamientos de Dios, a violar el mandamiento de Dios. Cuando el Señor dice bien claramente que los mandamientos son inalterables, etcétera, etcétera. Y entonces dice, el hijo de perdición. La Biblia está ya anticipando que esta persona, note bien claramente como dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es decir, que esta persona tiene una guerra terrible relacionado con las verdades de la palabra del Señor. Cuando se enseñan las verdades de la palabra de Dios, Él no quiere que se enseñen las verdades. Él se opone a la verdad. Y no solamente eso, se le conoce objeto de culto. Que es objeto de culto. ¿Cómo? Que es objeto de oculto. Es decir, culto, que él acepta que le rindan pleitesía y lo adoren como si fuera Dios. Y no solamente que lo adoren como si fuera Dios, sino que se sienta y se hace pasar como por Dios. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? ¿Ah? ¿Cómo nosotros, Yo sí la aprendí. No sé. Ven acá. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ya sabemos que Cristo es la verdad. Y entonces Cristo, por su misericordia, por su amor, paciencia, ternura, Él no quiere que el mundo sea engañado. Sin embargo, este ser, la Biblia dice que este ser se iba a levantar a engañar al mundo a un grado tal que se iba a hacer adorar. Mira, en el libro, nombres de mira, Cristo, mira, el diablo, sí, Lucifer, sí, bustero, truquero, tiene muchos nombres. Mira, hay un personaje en la antigüedad. Pero este es un personaje hijo de hombre, como nosotros, ¿no? Sí, hay un personaje en la antigüedad antes que este. Que Lucifer lo está utilizando. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, en el Hechos capítulo 12, versículos 21 a 23, aquí está hablando de Herodes. Herodes era un rey pagano, romano, que era tan orgulloso y tan jaldanero y tan altanero, y se conceptuaba que tenía un gran poder, y lo tenía, a un grado tal que la gente, a todos esos reyes de la antigüedad, algunos de ellos, incluso a los césares, hay un término griego del saludo a los césares que se le conoce como César Ister Curios. Así se saludaban a los césares en la antigüedad. Cuando ellos iban caminando con sus vestimentas pomposas y su gran ¿cómo es la toga? ¿Cómo es la bata? La batola esa que usaban, ¿cómo es la vestimenta esa de reyes? Ajá. Que algunos de ellos se arrastraba por el piso, qué sé yo cuántos metros para atrás, con su corona y el bastón en la mano, etcétera, etcétera. Pues ellos iban caminando por aquellos sitios, y la gente se doblaba, se inclinaba, y César Ister Curios.
La palabra curios significa señor, pero habían personas en el pueblo que le decían, arriesgando su vida, no, César no es el curios es Jesucristo, porque a nuestro Señor Jesucristo es el curio de los curios, ¿ok? Es el Dios de los dioses, el gobernante de los gobernantes, ¿ok? Muy bien. Y en Hechos 12:21. Entonces, Muerte de Herodes. en el libro nosotros vamos a descubrir, ¿verdad? Nosotros vamos a descubrir, porque el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros vamos a descubrir quiénes son este personaje tan enigmático. Y para eso nosotros tenemos que ir a estudiar el libro de Daniel. Tenemos que ir al libro de Daniel, capítulo 7. Eso ya será para el próximo tema. Vamos a empezar a desenmascarar a esta persona. Y vamos a tocar puntos que conocemos como puntos calientes, puntos bravos. Porque son cosas que muchas personas no han escuchado nunca en su vida. Que si han leído alguna vez el libro de Daniel, no entienden, no han comprendido, y cuando van a ciertos dirigentes, estos son engañados, diciéndole cosas que no son. Entonces vamos a ver cómo entonces nosotros vamos a explicar una cosa que no es un engaño. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Por medio de una persona, nombre, fecha, sitio, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Ahora, hermana Hildred, en lo que llegamos allá, me gustaría que me leyera 2 de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16, para que empecemos a confirmar lo que dice la palabra del Señor, de lo que harían la gente, para engañar a las demás personas. Segunda de Pedro 3:16. Ahora, ¿quiénes son esa gente? Los dirigentes religiosos, los líderes religiosos. No vamos a especificar el nombre de denominación, pero los líderes religiosos, muchos de ellos hacen lo que dice, lo que va a leer la hermana Hildred ahora. Léalo, por favor. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, ¿sigo con el 17? Está bien, hermana, gracias, está allí. Dice, okay. Vamos a hacer una definición de ese versículo bíblico. Miren, hermanos, en la lectura de la palabra del Señor, lo que se conoce como teología, hay una ciencia que se estudia que se le conoce como la hermenéutica. Son términos para describir la expresión o la lectura de la palabra del Señor. La palabra hermenéutica significa la correcta interpretación de la palabra del Señor. Y la palabra homilética, hermenéutica es con H y homilética es con H también. Homilética es la correcta predicación. Primeramente, la correcta interpretación, y la segunda es la correcta predicación de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estamos predicando correctamente? En el contexto bíblico, que no estamos cambiando lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo otra vez, lo voy a pasar otra vez de nuevo. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay enseñanzas de la palabra del Señor, por ejemplo, cuando estaba el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, hay personas que dicen, mira, yo no entiendo Daniel y Apocalipsis. Hay cosas que son difíciles de entender. No es que sean difíciles de entender, es que la persona no la estudia correctamente. ¿Cómo que no la estudia correctamente? Dice, sí, porque en Isaías capítulo 28, versículo 10 dice que la Biblia se debe estudiar texto sobre texto, versículo sobre versículo, un poquito de aquí y un poquito de allá. Ahí es que se está refiriendo
cuando el Señor en Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué es escudriñar las escrituras? Mira, no te concentres en un capítulo y un versículo. Busca el contexto del texto. Entonces, hay personas que no buscan el contexto del texto porque son difíciles de entender. Y entonces, ¿qué sucede? Que como no las entienden correctamente, la tuercen. La tuercen. Y dan una mala información. Y le dan una interpretación que no es correcta. Por ejemplo, voy a decir algo adelantado. En Hechos capítulo 10 se habla sobre la visión que Dios le dio a un siervo. Y se oye una voz bajo un lienzo del cielo con una serie de animales de todas clases, pero allí hay cerdos, y hay culebras, y hay sapos, y hay y hay una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y entonces cogen el capítulo 10 del libro de los Hechos para que decir, no, yo me puedo comer cuanta cosa hay porque el manto que bajo del cielo me autoriza a mí a comer cuanta cosa hay. Ah, pero ven acá, búscate entonces a Job capítulo 14, donde dice, ¿quién limpia lo inmundo? Dice Job. ¿Quién limpia lo inmundo? Dice, nadie. Incluso Dios no limpia lo inmundo, porque cuando en el capítulo 11 del libro de Levítico, Dios clasifica ciertos elementos que la gente consume como inmundo, si el Señor dice que son inmundos, Dios no es hombre que dice una cosa y mañana dice otra. No, lo que Dios dice lo mantiene para siempre. Para siempre, amén. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Ok? Así que es bien interesante, como dice 2 Corintios 4:4, hermana Hildred. Y 2 Corintios, aquí entramos en una parte que la hermana Hildred, pues, está... ¿4 qué? 4:4. 2 Corintios 4:4. Ok, esto dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿5 también? No, está bien. Es decir, 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo. Ahora nosotros estamos hablando, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y hemos mencionado en Juan 18:30, que dice que Cristo es la verdad, ¿verdad? Pilato lo rechazó. Nosotros no debemos rechazarlo, porque si nosotros queremos la salvación, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora bien, ¿por qué hay personas que rechazan la palabra del Señor? Porque dice la Biblia bien claramente, en los cuales el Dios de este siglo, párate ahí, ¿qué es el Dios de este siglo? Estamos hablando de que estamos leyendo en términos hermenéuticos, y al leer el hermenéutico, a la correcta interpretación de la Biblia, tenemos que entonces buscar la definición de lo que es el Dios de este siglo. Porque si no sabemos hacerlo, no nos metamos a tocar el tema, porque vamos a quedar en vergüenza. Pero entonces la Biblia dice quién es el Dios de este siglo, ¿ok? Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? Ahora, hermana Hildred, quisiera usted conseguirme Romanos capítulo 16, versículo 18. Romanos capítulo 16, versículo 18. Yo tengo esta Biblia nueva que es enorme. Romanos 16. Ajá. 16, 8. Ajá. Ok. Perdóneme, ya mismo. Dice. Saludad a amplias. ¿Así? Sí. Amado mío en el Señor. 8. 8 y sigo. 9. 16, 18.
Romanos- es 18. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Párese ahí. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que no le sirven a qué? Nuestro Señor Jesucristo. No le sirven a Cristo, sino que le sirven a quién? A su propio vientre, es decir, a lo que comen. Y el Señor dijo, no tendrás dioses delante de mí. Es decir, la humanidad hoy en día, por su comida y por su bebida, a la comida y a la bebida la tienen como si fuera como un dios. Y por el tipo de comida, mire lo que dice Hildred. Le hace Efesios 4:18. Efesios, déjame ver si lo encuentro. 4:18. ¿Dónde está Efesios? Léelo tú porque es lo que yo lo conseguí aquí. 4:18, ¿verdad? Ujú, sí. Ok, 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, Ajá. ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, que el Dios de este siglo que hace. Entonces, el Dios de este siglo, que es el vientre, ¿qué hace en la persona? Que su entendimiento solo entenebrece. ¿Sabe lo que significa teniendo el entendimiento entenebrecido? Teniendo el entendimiento entorpecido por lo que comen y beben. Su Dios vientre, al comer cosas que no deben comer, ahí entramos entonces en la parte de la parte de salud de la doctora. La razón por la cual debemos tener una alimentación correcta, adecuada, no transgénica, sin químico y otras cosas, porque si nosotros no respetamos esas normas que Dios pone, mire, si nosotros leemos Éxodo capítulo 16, versículo 25, Éxodo capítulo 16, versículo 25, mira cómo dice allí Éxodo capítulo 16, versículo 25, la gente está enferma. Y dijo Moisés. Digo, perdón, Éxodo 15, 26. 15, 26. Perdona, doctora. Ajá. 15:26 dice. 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todas sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. ¿Quién es el que cura? Jehová. No es la farmacia, Es Jehová. no es el médico el que cura. Dice el Salmo 103 del 1 al 2, dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga su santo nombre, porque él es el que quita mi dolencia y el que me sana de todas mis enfermedades. Por tanto, Condicionado a obedecer sus mandamientos y estatutos. nosotros tenemos un trabajo, hermana Hildred, terminamos el programa de esta noche con un texto que se encuentra en Isaías 58:12. Isaías 58:12. El deber que nosotros tenemos en el programa que tenemos aquí, conociendo a Jesús. Porque Jesús nos explica todo. Conociendo a Jesús es conocer todo lo que Dios quiere para nosotros. Buscando a Jesús. Buscando a Jesús, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, como dice su palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezca su corazón, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él lo dice en 3 de Juan 2. Hijo, yo quiero que tú seas prosperado y sobre todo que tengas salud, así como tu alma prospera. Ahora, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Hermana Hildred, 58. ¿qué dice Isaías 58:12? Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Reparador de portillos. ¿Qué es un portillo? Portillo. Un portón. Antiguamente a esos portones, en los tiempos de los papás y los abuelos, no se les conocía como un trasmayo. ¿Te acuerdas, Javier?
cuando se cogían 4 o 6 varas, se le ponían 4 o 6 pelos de alambre y un espacio para entrar a una finca o a una propiedad privada se aseguraba con ese portón. Que ese portón iba amarrado con un alambre a un espeque mayor que había aguantando la presión de ese portón. Entonces, después vinieron las cuestiones, eso antes se le conocía como un trasmayo, pero entonces después vinieron los portones y después llegaron las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor dice que somos restauradores de portillos, es decir, las falsas enseñanzas que este poder eclesiástico se ha ocupado de enseñar durante siglos, que en Apocalipsis capítulo 17, el de 2 al 4 dice que la gente están borrachos con el vino de su furor, sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Pues todo eso falso que se le enseñó a esta gente, el Señor dice que nosotros somos restauradores de portillo, reparadores de portillo, restauradores de calzada. Es decir, tenemos la responsabilidad de decirle por este medio de transmisión satelital que Dios nos ha dado en contacto con nuestro hermano Javier para usar este sistema, enseñarle, explicarle a las personas las verdades de la palabra de Dios. Amén, amén. Porque Cristo es la verdad y toda esa enseñanza es verdad. Todo depende de ti, que tú quieras aceptar esa verdad. Yo te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que tú escuches de la palabra de Dios y de la sana doctrina, de la enseñanza de la palabra del Señor, tú la aceptes porque Cristo quiere tu salvación y mi salvación. Amén, amén. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, muchas bendiciones a toda la audiencia. Queremos saludar a Samuel González, José Lebrón, Edwin Adorno, Iván López, Carmen Rodríguez, Zoraida González, que están en vivo comunicados en el programa. Si tienen alguna pregunta, acuérdense que pueden enviarla por texto a Facebook, ¿verdad? Y también contactarnos por teléfono si quieren preguntas relacionadas con salud, llamarme al 787-667-9365 y alguna pregunta de la Biblia con Jaime. Sí, mi nombre es Jaime L. Berrío, para servirte, que Dios te bendiga, al 787-929-6939. A tu orden. Pues gracias por estar presente, que Dios los bendiga a todos y que tengan mucha salud y bendiciones. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra en esta noche, tanto en el aspecto de los consejos de alimentación natural, etcétera, etcétera, como lo que hemos expuesto de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, nos hará libre. Gracias porque Cristo nos ha liberado del yugo de la maldad, del pecado. Gracias porque Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro libertador. Amén. Te alabamos, Dios, y te damos gracias. Bendito sea siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 No es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor. Norma para el carácter y una guía para el vivir. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, muestran cómo la historia